¿Alguna vez has sentido que los pensamientos negativos te están atrapando, alejándote de la paz que Dios desea para ti? Jesús nos enseña en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este mensaje nos recuerda que, aunque enfrentemos batallas internas, Cristo ya ha vencido las fuerzas que buscan robarnos la esperanza. Hoy exploraremos cómo las enseñanzas de Jesús nos dan el poder para superar los pensamientos negativos, transformando nuestras mentes con la verdad de su palabra. Si alguna vez has sentido que el peso de las preocupaciones te domina, este mensaje es para ti. Descubriremos juntos cómo anclarnos en las promesas de Dios y experimentar una renovación espiritual que nos lleva a la victoria. ¿Estás listo para encontrar la paz que solo Cristo puede dar? Esos momentos en los que parece que una sombra oscura invade tu mente, robándote la paz y haciéndote dudar de tu propósito. No estás solo. Todos enfrentamos esa batalla interna, pero lo más asombroso es que no tenemos que pelearla con nuestras propias fuerzas. La Biblia nos ofrece herramientas poderosas para desmantelar esas mentiras que intentan atraparnos. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos recuerda: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta afirmación no es solo un consejo, es un mandato que nos invita a identificar y enfrentar el verdadero origen de esos pensamientos negativos. Desde el principio, la Escritura deja claro que nuestra mente es un campo de batalla espiritual. En el jardín del Edén, Satanás atacó la mente de Eva, plantando una semilla de duda cuando le preguntó: ¿de veras Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Este fue el primer ataque contra la humanidad, un pensamiento distorsionado que cuestionó la bondad y las promesas de Dios. Hoy, el enemigo sigue usando la misma estrategia. Nos susurra mentiras sobre quiénes somos, sobre nuestro valor y sobre el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero así como la palabra expone al enemigo, también nos equipa para derrotarlo. Una de las claves para vencer los pensamientos negativos es reconocer su verdadero origen. Muchas veces creemos que son simples ideas pasajeras o el resultado de nuestras emociones, pero la realidad es que están profundamente arraigados en el ámbito espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos abre los ojos a la realidad de que el enemigo utiliza las mentiras como armas para distraernos y alejarnos del propósito de Dios. Jesús, en su ministerio, enfrentó estas mismas estrategias. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás intentó manipular sus pensamientos ofreciendo poder, riquezas y seguridad inmediata. Sin embargo, cada vez que el enemigo atacaba, Jesús respondía con la palabra de Dios: escrito está, Mateo 4:4. Este ejemplo no solo nos muestra que los pensamientos negativos pueden combatirse, sino que también nos enseña cómo hacerlo. La clave está en contrarrestar las mentiras con la verdad. Es importante entender que los pensamientos negativos a menudo son una distorsión de nuestra percepción de la realidad. En Números 13, cuando los espías regresaron de explorar la tierra prometida, 10 de ellos trajeron un informe negativo diciendo: no podemos atacar a ese pueblo, son más fuertes que nosotros. Números 13:31. Este pensamiento sembró temor y desconfianza en el corazón del pueblo de Israel, llevándolos a dudar de la promesa de Dios. Pero Caleb y Josué, quienes confiaban en las palabras del Señor, proclamaron una verdad diferente: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Números 14:7-8. Este contraste nos enseña que
mientras los pensamientos negativos pueden paralizarnos, la confianza en las promesas de Dios nos impulsa hacia adelante. Cuando permitimos que los pensamientos negativos controlen nuestra mente, perdemos de vista la perspectiva divina. Es por eso que el apóstol Pablo nos insta en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es solo una invitación a pensar en cosas positivas, sino un llamado a enfocar nuestra mente en aquello que refleja la naturaleza de Dios. Cada pensamiento que permitimos en nuestra mente tiene el poder de moldear nuestras emociones, nuestras decisiones y en última instancia nuestra vida. Pero ¿cómo identificar los pensamientos negativos que deben ser llevados cautivos? Una manera práctica es analizar si lo que estamos pensando se alinea con la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, si constantemente piensas, no soy lo suficientemente bueno, recuerda lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si sientes que no tienes esperanza, recuerda las palabras de Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Estas promesas no son solo palabras bonitas, son verdades eternas que tienen el poder de transformar nuestra mentalidad. Un aspecto importante de esta batalla mental es reconocer que no podemos pelearla solos. El Espíritu Santo que habita en nosotros es nuestro aliado en esta lucha. En Romanos 8:26 se nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto incluye nuestra debilidad mental, cuando nos sentimos atrapados por pensamientos oscuros. En esos momentos, el Espíritu intercede por nosotros y nos fortalece para enfrentar las mentiras con valentía. Además, es crucial alimentar nuestra mente con la palabra de Dios diariamente. En Josué 1:8, Dios instruyó a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la Escritura no solo nos da conocimiento, nos llena de la verdad que necesitamos para contrarrestar las mentiras. Una historia que ilustra esto es la de Elías en 1 Reyes 19. Después de enfrentar a los profetas de Baal y experimentar una gran victoria, Elías se dejó dominar por el temor y la desesperación, deseando incluso morir. En ese momento de oscuridad, Dios no lo condenó, sino que le habló en un susurro apacible, recordándole su propósito y su fidelidad. Esto nos muestra que, incluso cuando nuestros pensamientos negativos nos llevan al límite, Dios está presente para restaurarnos y guiarnos de regreso a su verdad. Finalmente, debemos recordar que no estamos definidos por nuestros pensamientos negativos. En Cristo somos una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Esto significa que, aunque los pensamientos oscuros intenten derribarnos, nuestra identidad en Cristo es inmutable. Él nos llama más que vencedores, Romanos 8:37, y nos equipa con todo lo necesario para enfrentar cualquier ataque mental. A medida que comenzamos este recorrido para superar los pensamientos negativos, es vital aferrarnos a la esperanza que tenemos en Cristo. Él no solo nos muestra cómo identificar las mentiras, sino que nos capacita para caminar en la verdad. No importa cuán profundas sean las sombras en tu mente, la luz de Jesús siempre será más fuerte. Como declara Juan 1:5, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. ¿Estás listo para permitir que su luz ilumine cada rincón de tu mente y corazón? La victoria comienza aquí. En la batalla contra los pensamientos negativos, una de las verdades más poderosas que la palabra de Dios nos revela es el llamado a una transformación total de nuestra mente.
Este no es solo un proceso mental o emocional, sino una obra profundamente espiritual que redefine quiénes somos en Cristo. En Romanos 12:2, Pablo escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas palabras contienen una invitación y un mandato que nos conducen a una vida renovada y libre del peso de los pensamientos que buscan alejarnos del propósito divino. La mente humana tiene una capacidad única para influir en todas las áreas de la vida. Desde los primeros momentos de la creación, Dios diseñó al ser humano con una mente capaz de razonar, imaginar y decidir. Sin embargo, también vemos cómo la caída del hombre afectó esta capacidad, introduciendo la confusión y el desorden en el pensamiento. En Jeremías 17:9 se describe el corazón humano como engañoso más que todas las cosas, lo que nos recuerda que, sin la guía de Dios, nuestra mente es vulnerable a ser atrapada en ciclos de negatividad y autoengaño. Este es el terreno donde la batalla espiritual se libra cada día. Pero, gracias a la obra redentora de Cristo, no estamos destinados a permanecer en ese estado. La renovación de la mente es el proceso mediante el cual nuestras perspectivas y pensamientos son moldeados para reflejar la voluntad de Dios. En las Escrituras encontramos ejemplos claros de cómo Dios transforma el pensamiento de quienes se rinden a Él. Consideremos a Pedro, cuyo carácter impulsivo lo llevó a momentos de gran error, como cuando negó a Jesús 3 veces en la noche de su arresto. Sin embargo, en Hechos 2, vemos a ese mismo Pedro predicar con una claridad y valentía transformadas, guiado por el Espíritu Santo. Este cambio no fue casualidad, fue el resultado de un encuentro profundo con el poder de Dios, quien renovó su mente para cumplir un propósito mayor. Este ejemplo subraya que la transformación no solo es posible, sino que es esencial para cumplir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. La renovación de la mente comienza con lo que permitimos que entre en ella. La palabra de Dios actúa como un filtro, separando la verdad de las mentiras. En Salmos 119:105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este pasaje nos recuerda que la Escritura no solo ilumina nuestro camino, sino que también expone las áreas oscuras de nuestra mente que necesitan ser purificadas. En un mundo saturado de información, la prioridad de meditar en la palabra se vuelve aún más crucial. Así como un agricultor debe arrancar las malas hierbas para que sus cultivos prosperen, debemos identificar y reemplazar los pensamientos que no se alinean con la verdad divina. Otro ejemplo impactante lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo estaba completamente convencido de que estaba actuando en defensa de la ley de Dios al perseguir a los cristianos. Su celo era incuestionable, pero su mente estaba atrapada en un sistema de pensamiento equivocado. Cuando Cristo lo confrontó, su perspectiva fue completamente transformada. En Filipenses 3:8, Pablo declara: y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esta declaración es una muestra del cambio radical que ocurre cuando nuestra mente se rinde a la obra de Dios, dejando atrás las viejas maneras de pensar para abrazar la verdad. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día enfrentamos decisiones sobre qué pensamientos permitiremos que echen raíces en nuestro corazón. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque no es una simple actitud positiva, es un cambio intencional hacia la perspectiva eterna de Dios. La palabra poned indica acción, un esfuerzo consciente por dirigir nuestros pensamientos hacia lo que es verdadero, honorable y justo,
como se menciona en Filipenses 4:8. Este proceso requiere disciplina espiritual. La oración, el estudio de la palabra y la comunión con Dios son herramientas esenciales para renovar nuestra mente. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración como un medio para alinear nuestra voluntad con la del Padre. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, Jesús oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este acto de sumisión demuestra cómo la oración tiene el poder de transformar nuestras emociones y pensamientos, llevándonos a un lugar de confianza y obediencia. Cuando nuestra mente es renovada, comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva diferente. En lugar de enfocarnos en las dificultades, vemos las oportunidades para crecer en fe. En lugar de dejarnos dominar por el temor, recordamos las promesas de Dios, como la que encontramos en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no solo consuelan, sino que también fortalecen nuestra mente, dándonos la capacidad de resistir las mentiras que intentan desviarnos. Un aspecto clave de este proceso es el discernimiento. En Hebreos 4:12 se describe la palabra de Dios como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este discernimiento es crucial para identificar los pensamientos que no provienen de Dios. A medida que nuestra mente se alinea con su palabra, somos capaces de distinguir entre lo que es bueno y lo que es dañino, tanto para nuestra vida espiritual como para nuestras relaciones. La transformación de nuestra mente no solo afecta nuestro interior, sino que también impacta nuestras acciones. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos son el resultado visible de una mente renovada por el Espíritu Santo. Cuando permitimos que Dios transforme nuestra manera de pensar, nuestras palabras y acciones comienzan a reflejar su carácter, convirtiéndonos en testimonios vivos de su gracia y poder. Además, esta renovación nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con una fe inquebrantable. En Santiago 1:2-4 se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje resalta cómo una mente transformada nos capacita para ver las pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios. Finalmente, es importante recordar que esta transformación no es algo que logramos por nuestras propias fuerzas. En 2 Corintios 3:18 se nos asegura que todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, llevándonos de un nivel de madurez a otro y ayudándonos a experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Este es el poder de la renovación de la mente. No solo cambiar cómo pensamos, sino también quiénes somos en Cristo. A través de este proceso, somos fortalecidos para superar cualquier pensamiento negativo y caminar en la victoria que Dios nos ha dado. La invitación está abierta para todos. Sed transformados, porque en esta transformación encontramos la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Cuando los pensamientos negativos se convierten en un peso constante, a menudo nos encontramos buscando respuestas en lugares equivocados. Sin embargo, Jesús nos ofrece un camino diferente, uno que comienza y termina en sus promesas.
Cada palabra que Él pronunció no solo tiene el poder de consolarnos, sino de levantarnos por encima de las tormentas internas que enfrentamos. En Juan 14:27 Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras no son un consuelo temporal, sino una invitación a experimentar una paz sobrenatural que desafía cualquier circunstancia. Las promesas de Jesús no solo están destinadas a calmar nuestra mente, sino a protegerla. En un mundo lleno de distracciones y mensajes contradictorios, sus palabras son un escudo que nos resguarda del desánimo y la confusión. Así como un ancla asegura un barco en medio de una tormenta, las promesas de Cristo tienen la capacidad de estabilizar nuestra fe cuando los pensamientos negativos amenazan con derribarnos. Esto se ilustra claramente en el Salmo 119:114, donde el salmista declara: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios no es solo una guía, sino una fortaleza en la que podemos refugiarnos. Una de las formas más poderosas en que las promesas de Jesús transforman nuestra mente es al cambiar nuestra perspectiva. Cuando enfrentamos pensamientos de duda o fracaso, su verdad nos ofrece una nueva forma de ver nuestras circunstancias. En Marcos 4:39, Jesús calma una tormenta con la simple orden: silencio, cálmate. Este momento no solo demuestra su poder sobre la creación, sino también su autoridad sobre cualquier tormenta que enfrentemos, ya sea externa o interna. Saber que Jesús tiene el control nos da confianza para soltar el miedo y confiar en su dirección. El apóstol Pedro, quien caminó sobre las aguas hacia Jesús, es un ejemplo claro de cómo las promesas de Cristo nos sostienen. Mientras mantenía su mirada en el Salvador, Pedro caminó con fe. Pero cuando permitió que el temor y la duda se filtraran en su mente, comenzó a hundirse. Este episodio, narrado en Mateo 14:29-31, revela la importancia de enfocarnos en las promesas de Jesús en lugar de las circunstancias que nos rodean. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dijo Jesús, recordándonos que la fe en sus palabras nos mantiene firmes, incluso en medio de lo imposible. Las promesas de Jesús también tienen el poder de reemplazar las mentiras que el enemigo intenta plantar en nuestra mente. Cuando los pensamientos negativos nos hacen sentir indignos, su palabra nos asegura lo contrario. En Juan 15:16, Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta verdad nos confirma que somos amados y escogidos, no por lo que hacemos, sino por quienes somos en Él. Este conocimiento no solo desafía las mentiras, sino que las desarma, dejando espacio para que la verdad de Dios tome raíz en nuestra mente. Además de protegernos, las promesas de Jesús nos guían hacia una vida llena de propósito y esperanza. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este mensaje es una reafirmación de que incluso cuando nuestras circunstancias parecen caóticas, su propósito para nuestras vidas permanece intacto. Este conocimiento nos permite enfrentar los pensamientos negativos con la certeza de que estamos caminando en un plan divino. El poder transformador de las promesas de Jesús no se limita a lo que pensamos, sino que también afecta cómo actuamos. Cuando interiorizamos su verdad, comenzamos a caminar con confianza, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. En Hebreos 13:5 se nos recuerda su promesa: nunca te dejaré ni te desampararé. Estas palabras no solo nos confortan en momentos de soledad, sino que también nos inspiran a avanzar con valentía, sabiendo que su presencia es constante. El enemigo intentará hacer que olvidemos estas promesas,
especialmente cuando nos sentimos débiles o vulnerables. En esos momentos es crucial recordar que no luchamos solos. En Efesios 6:16, Pablo nos exhorta a tomar el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este escudo está construido sobre la base de las promesas de Dios, que nos fortalecen y nos dan la resistencia necesaria para enfrentar cualquier ataque. Las promesas de Jesús no solo nos fortalecen individualmente, sino que también nos conectan con la comunidad de fe. En Mateo 18:20, Él dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos recuerda que no estamos destinados a enfrentar las luchas solos, sino que formamos parte de un cuerpo espiritual que se apoya mutuamente en las verdades de Dios. Saber que otros están orando y creyendo con nosotros fortalece nuestra fe y nos ayuda a resistir los pensamientos negativos. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de cómo las promesas de Dios transforman las mentes de quienes confían en Él. En el Salmo 23:4, el salmista escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta declaración no minimiza la realidad de las dificultades, pero resalta el poder de la presencia de Dios para darnos valor y esperanza en medio de ellas. La fe en las promesas de Jesús no solo cambia cómo enfrentamos los desafíos, sino también cómo interpretamos nuestras experiencias. Lo que una vez vimos como obstáculos insuperables, ahora los vemos como oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios. En Romanos 8:28, Pablo escribe: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa nos asegura que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está obrando para nuestro beneficio y su gloria. A medida que nuestras mentes son transformadas por estas promesas, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como algo que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz basada en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está en control, incluso en medio de la adversidad. Para permitir que las promesas de Jesús arraiguen en nuestra mente, es esencial meditarlas y proclamarlas diariamente. En Josué 1:8, Dios instruyó a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Este hábito no solo fortalece nuestra fe, sino que también crea un refugio mental contra los pensamientos negativos. Cada vez que proclamamos una promesa, estamos afirmando nuestra confianza en Dios y rechazando cualquier mentira que intente desviarnos. El Salmo 91 es otro recordatorio de cómo las promesas de Dios son un refugio en tiempos de necesidad. En el versículo 4 se nos dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta imagen de protección divina nos invita a descansar en su cuidado, confiando en que su fidelidad nunca falla. Las promesas de Jesús también nos recuerdan que la victoria ya ha sido ganada. En Juan 16:33, Él declara: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras nos aseguran que, aunque enfrentemos dificultades, estamos del lado de aquel que ha triunfado sobre todas las cosas. Esta certeza nos permite caminar con valentía y esperanza, sabiendo que nuestras batallas ya han sido vencidas en Cristo. A medida que vivimos con esta perspectiva, nuestra mente se alinea más con la de Cristo, permitiéndonos enfrentar los pensamientos negativos con una fe inquebrantable. En 1 Corintios 2:16 se nos recuerda que tenemos la mente de Cristo. Esta verdad no solo transforma cómo pensamos, sino también cómo vivimos, reflejando la luz y el amor de Jesús en todo lo que hacemos. Al aferrarnos a las promesas de Jesús, no solo encontramos fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, sino también un propósito renovado para caminar en su verdad. Estas promesas no son meras palabras, sino una realidad viva que nos guía
protege y fortalece. Es en ellas donde encontramos la clave para superar los pensamientos negativos y vivir en la plenitud que Dios desea para nosotros. La oración es el puente que conecta nuestra mente finita con el infinito poder de Dios. En los momentos más oscuros, cuando los pensamientos negativos parecen incontrolables, es la oración la que abre una puerta hacia la luz de su verdad. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Estas palabras no son solo un mandato, sino una promesa. La oración tiene el poder de silenciar las voces de duda y temor, llenándonos de una paz que desafía toda lógica humana. En el ajetreo del día a día, es fácil subestimar el poder de la oración. Nos acostumbramos a buscar soluciones inmediatas o explicaciones racionales, olvidando que la oración es el medio por el cual Dios no solo escucha nuestras inquietudes, sino también transforma nuestra percepción. En la Biblia vemos cómo Jesús mismo priorizaba la oración. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito no era una simple rutina, sino un acto intencional de comunión con el Padre, un espacio para alinear su corazón y su mente con la voluntad divina. Cuando los pensamientos negativos se vuelven ensordecedores, la oración se convierte en un arma espiritual indispensable. Es a través de la oración que llevamos cautivos esos pensamientos, como se menciona en 2 Corintios 10:5, y los sometemos a la obediencia de Cristo. En el acto de orar, confesamos nuestras luchas, proclamamos las promesas de Dios y recibimos su fortaleza para resistir. No es un proceso pasivo, sino una batalla activa, donde nos posicionamos en el terreno de la fe, recordando que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales en los lugares celestiales. Efesios 6:12. La oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también tiene un impacto directo en nuestra mente. En momentos de ansiedad o confusión, la oración trae claridad y calma, permitiendo que los pensamientos negativos pierdan su poder. En el Salmo 55:22 se nos invita: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esta acción de echar nuestras preocupaciones en las manos de Dios no es una transferencia simbólica, es una decisión consciente de confiar en su cuidado y soberanía. Cada palabra que pronunciamos en oración es un acto de fe que nos libera del peso de las preocupaciones. Es importante recordar que la oración no se limita a un momento o lugar específico. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos insta a orar sin cesar, lo que significa mantener un corazón en constante comunicación con Dios. Este estado de oración continua nos permite estar conscientes de su presencia en cada aspecto de nuestras vidas, reemplazando los pensamientos negativos con la certeza de que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros. No es una práctica que nos aleja de nuestras actividades diarias, sino una que las enriquece con propósito y dirección divina. La oración también nos conecta con la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe. En Hebreos 4:16 se nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia en el momento de necesidad. Cada vez que oramos, nos posicionamos bajo la autoridad de aquel que tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestras circunstancias. Este acercamiento no es simplemente una petición, es una declaración de confianza en que Dios es quien dice ser y cumplirá lo que ha prometido. En los momentos más críticos de su vida, Jesús nos mostró cómo la oración tiene el poder de transformar incluso las emociones más intensas. En el huerto de Getsemaní, cuando su alma estaba profundamente angustiada, Jesús oró:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este acto de rendición no solo nos enseña a confiar en la voluntad de Dios, sino también a encontrar fortaleza en medio de nuestras batallas mentales. Cuando oramos, nos alineamos con su propósito, permitiendo que su paz gobierne nuestros corazones y mentes. La oración también nos da acceso a una perspectiva celestial que trasciende las limitaciones humanas. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al orar, reconocemos esta verdad, confiando en que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos completamente el panorama. Cuando enfrentamos pensamientos negativos, la oración nos recuerda que no estamos solos. En Romanos 8:26, Pablo escribe: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta intercesión del Espíritu Santo es un recordatorio poderoso de que incluso en nuestra fragilidad, Dios está obrando a nuestro favor, guiándonos hacia su paz y propósito. La oración también nos capacita para resistir las mentiras del enemigo y declarar la verdad de Dios sobre nuestras vidas. En Santiago 4:7 se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este sometimiento comienza en la oración, donde reconocemos nuestra dependencia total de Dios y su autoridad sobre cada área de nuestra mente y corazón. A medida que resistimos en oración, el enemigo pierde terreno y nuestras mentes se fortalecen en la verdad. Un aspecto crucial de la oración es la acción de dar gracias, incluso en medio de las dificultades. En Colosenses 4:2, Pablo nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Este agradecimiento no es solo una reacción a las bendiciones visibles, sino una declaración de fe en que Dios está obrando incluso en lo invisible. Al orar con gratitud, cambiamos nuestra perspectiva de una mentalidad centrada en la carencia a una que celebra la abundancia de su gracia. La oración no solo nos transforma internamente, sino que también tiene un impacto en el mundo que nos rodea. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este pasaje revela cómo la oración tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias personales, sino también las comunidades y naciones cuando buscamos a Dios con sinceridad. Finalmente, es esencial entender que la oración no es solo un acto de hablar, sino también de escuchar. En el Salmo 46:10, Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este momento de quietud nos permite discernir su voz en medio del ruido, recordándonos que su dirección es siempre clara y perfecta. A medida que escuchamos, su verdad reemplaza nuestras dudas y su paz llena nuestro ser. La oración es más que un hábito, es una vida rendida a Dios. En ella encontramos fortaleza, dirección y renovación. Es el lugar donde los pensamientos negativos son silenciados y la verdad de Dios resuena con claridad. Al perseverar en la oración, nuestras mentes son transformadas, nuestros corazones son fortalecidos y nuestras vidas reflejan su gloria. La oscuridad de los pensamientos negativos tiene una peculiar habilidad para aislar, susurrando mentiras que alimentan la soledad y el temor. En esos momentos, la comunidad se revela como una herramienta poderosa que Dios diseñó para fortalecer y renovar nuestra mente. No estamos hechos para caminar solos. Desde el principio, la Biblia deja claro que la conexión con otros es parte del diseño divino.
En Génesis 2:18, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Aunque estas palabras fueron pronunciadas en el contexto de la creación de la humanidad, el principio subyacente se aplica a todas las áreas de la vida. Fuimos creados para relacionarnos, apoyarnos y edificarnos mutuamente. La comunidad no es simplemente un grupo de personas con intereses comunes. En el cuerpo de Cristo es un reflejo tangible de la gracia de Dios. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estas palabras subrayan la importancia de la comunión, no como una obligación religiosa, sino como una necesidad espiritual. En la comunidad encontramos aliento, consejo y recordatorios constantes de las promesas de Dios, que contrarrestan las mentiras que los pensamientos negativos intentan plantar. Cuando compartimos nuestras cargas con otros creyentes, cumplimos un principio divino. En Gálatas 6:2 se nos instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este acto de compartir no es una muestra de debilidad, sino un reconocimiento de que Dios obra a través de su pueblo. En el acto de abrir nuestro corazón y recibir el apoyo de otros, los pensamientos negativos pierden su poder. La carga que parecía insoportable se aligera cuando se lleva en comunión con otros que oran, animan y ofrecen perspectivas basadas en la palabra. En la Biblia, el concepto de comunidad se compara con un cuerpo. En 1 Corintios 12:27, Pablo describe cómo cada creyente es una parte del cuerpo de Cristo, con un propósito único y una función esencial. Ninguna parte puede funcionar de manera efectiva sin las demás. De la misma manera, nuestras mentes y corazones son fortalecidos cuando estamos conectados con otros que comparten nuestra fe. La comunidad nos da el apoyo necesario para superar las luchas internas y nos recuerda que no enfrentamos nuestras batallas solos. La oración en comunidad tiene un poder especial. Jesús dijo en Mateo 18:19-20: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estas palabras no solo afirman la presencia de Cristo entre su pueblo, sino también el poder de la oración colectiva. Cuando enfrentamos pensamientos negativos, el simple acto de orar con otros puede traer una paz y una claridad que no se logran fácilmente en aislamiento. La comunidad también actúa como un reflejo de las verdades de Dios cuando nuestras mentes están nubladas por la duda o el temor. Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Este principio es vital en la lucha contra los pensamientos negativos. Cuando estamos rodeados de creyentes que hablan la verdad con amor, nuestras mentes son renovadas y fortalecidas. Es en este entorno de apoyo mutuo donde las mentiras del enemigo son confrontadas con la luz de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos vemos cómo la primera iglesia vivía en comunidad, compartiendo no solo sus bienes materiales, sino también sus vidas. En Hechos 2:46-47 se describe cómo los creyentes se reunían con un mismo espíritu, alababan a Dios y encontraban favor con el pueblo. Este modelo de comunión no era solo una práctica social, sino una manifestación del Espíritu Santo obrando en ellos. Esa misma dinámica sigue siendo válida hoy. Cuando nos reunimos con otros creyentes, experimentamos una renovación que trasciende lo físico, impactando nuestras mentes y corazones. La comunidad también nos proporciona responsabilidad espiritual, algo esencial cuando enfrentamos pensamientos negativos. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este acto de confesar nuestras luchas y orar unos por otros no solo trae sanidad,
sino que también nos libera del aislamiento que los pensamientos negativos intentan imponer. Al ser vulnerables con otros, descubrimos la gracia de Dios en acción y encontramos fuerzas renovadas para continuar. En medio de la comunidad, también aprendemos a ser intercesores. Cuando oramos por otros, nuestras propias luchas a menudo se ven desde una perspectiva diferente. En Job 42:10, vemos cómo Dios restauró a Job cuando oró por sus amigos. Este principio nos recuerda que, al cuidar las necesidades de otros, nuestras propias cargas se aligeran. La intercesión no solo fortalece a quienes reciben nuestras oraciones, sino que también transforma nuestras mentes al alinearlas con el corazón de Dios. La unidad dentro de la comunidad también es un testimonio poderoso para el mundo. Jesús oró en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no es solo un reflejo del carácter de Dios, sino también un recordatorio constante de que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Saber que somos parte de una familia espiritual nos da fuerzas para enfrentar los pensamientos negativos con la certeza de que no estamos solos en la batalla. En la comunidad también aprendemos a cultivar una cultura de ánimo y edificación. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos exhorta: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este ánimo mutuo es un antídoto contra las mentiras del enemigo, que intentan hacernos creer que somos inútiles o incapaces. Al escuchar palabras de afirmación y verdad de otros creyentes, nuestra fe se fortalece y nuestra mente se alinea con la perspectiva divina. La comunidad no solo nos ayuda a superar nuestras luchas, sino que también nos da un lugar para servir y usar los dones que Dios nos ha dado. En 1 Pedro 4:10 se nos instruye: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este servicio no solo beneficia a los demás, sino que también trae renovación a nuestras mentes, recordándonos que somos instrumentos de su obra. Al enfocarnos en servir, los pensamientos negativos pierden su poder, ya que nuestra atención se dirige hacia el propósito de Dios. El diseño divino de la comunidad es un regalo que nos equipa para enfrentar cualquier desafío. No es solo un lugar de refugio, sino también un espacio donde nuestras mentes son transformadas, nuestras almas son renovadas y nuestra fe es fortalecida. En cada interacción, Dios obra para recordarnos que no estamos solos y que en Él siempre hay esperanza. La comunidad, cuando se vive en el diseño de Dios, se convierte en una manifestación tangible de su amor y una herramienta indispensable para superar los pensamientos negativos. La victoria sobre los pensamientos negativos no es un sueño distante ni un ideal imposible de alcanzar. Es una realidad que se encuentra disponible para todo aquel que camina en Cristo. Él no solo nos invita a vivir en libertad, sino que también nos capacita para hacerlo al darnos su propia mente. En 1 Corintios 2:16 se nos revela: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo no es simplemente una afirmación teológica, es una verdad transformadora que redefine nuestra identidad y nos posiciona para caminar en la plenitud de su propósito. Tener la mente de Cristo significa que no estamos destinados a ser esclavos de patrones de pensamiento que nos destruyen. Las cadenas de la duda, el temor y la culpa son rotas cuando permitimos que su verdad impregne cada rincón de nuestro ser. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es un sentimiento pasajero, es un estado permanente que surge de la certeza de que estamos en sus manos, completamente seguros bajo su cuidado. El enemigo intentará constantemente robarnos esta victoria al sembrar semillas de desconfianza y temor. Sin embargo, en 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este dominio propio, fruto del Espíritu, nos permite tomar control sobre nuestra mente, sometiendo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Ya no somos gobernados por emociones fluctuantes o mentiras persistentes, sino que somos guiados por la verdad eterna que nos afirma como hijos amados de Dios. Caminar en la libertad de la mente de Cristo también implica rechazar cualquier pensamiento que no se alinee con su palabra. En Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este llamado no es una sugerencia, es un mandato que nos empodera a elegir en qué enfocarnos. Al meditar en estas cosas, nuestras mentes son renovadas y fortalecidas, lo que nos permite caminar con confianza en el plan que Dios tiene para nosotros. La libertad en Cristo también significa que no enfrentamos esta batalla solos. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, es nuestro guía y ayudador constante. En Romanos 8:6 se nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este versículo nos muestra que la clave para mantener una mente libre de pensamientos negativos es vivir en comunión con el Espíritu, permitiéndole dirigir cada aspecto de nuestra vida. En su presencia encontramos claridad, dirección y la fuerza para resistir cualquier ataque del enemigo. En esta lucha, la alabanza se convierte en una herramienta poderosa para mantenernos enfocados en la victoria que ya tenemos en Cristo. En el Salmo 34:1, David declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando dirigimos nuestra atención a Dios y proclamamos su grandeza, nuestros pensamientos se alinean con su verdad y las mentiras pierden su poder. La alabanza no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos posiciona en un lugar de confianza absoluta en su fidelidad. La mente de Cristo también nos equipa para enfrentar los desafíos con una perspectiva de victoria. En 1 Juan 5:4 se nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta victoria no es un evento único, sino un estilo de vida. A medida que ejercemos nuestra fe, fortalecemos nuestra mente y experimentamos la libertad que viene de confiar completamente en su poder y propósito. Vivir con la mente de Cristo nos invita a abandonar el pasado y abrazar el futuro que Él ha preparado para nosotros. En 2 Corintios 5:17 Pablo declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este renacimiento no solo afecta nuestra alma, sino también nuestra manera de pensar. Ya no estamos atados a recuerdos dolorosos o patrones de pensamiento destructivos. Somos libres para vivir en la novedad de vida que Él nos da. Esta libertad también se refleja en nuestra capacidad para perdonar y soltar las ofensas que puedan haber marcado nuestra mente. En Efesios 4:31-32 se nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no solo libera a los demás, sino que también libera nuestra mente de la carga del resentimiento, permitiéndonos experimentar la paz y la alegría que solo Cristo puede dar. El caminar en libertad también significa estar alerta a las estrategias del enemigo. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta vigilancia espiritual no se basa en temor,
sino en la confianza de que en Cristo tenemos autoridad para resistir cualquier ataque. En Santiago 4:7 se nos asegura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta resistencia comienza con una mente sometida a su verdad y fortalecida por su espíritu. La victoria final que tenemos en Cristo no solo transforma nuestra mente, sino que también nos capacita para ser agentes de cambio en el mundo que nos rodea. En Mateo 5:14, Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta luz no proviene de nuestra propia fuerza, sino de la obra transformadora de Cristo en nosotros. Cuando caminamos en la libertad de su mente, reflejamos su gloria y llevamos esperanza a un mundo que desesperadamente la necesita. Esta libertad también nos invita a caminar con humildad, reconociendo que toda victoria proviene de Él. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La humildad nos posiciona para depender completamente de su guía, lo que nos protege de caer en la trampa del orgullo o la autosuficiencia. El llamado a caminar en la libertad de la mente de Cristo no es una carga, sino un privilegio. En Juan 8:36 Jesús declara: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es solo un concepto espiritual, es una experiencia tangible que se refleja en cada pensamiento, palabra y acción. A medida que vivimos en esta verdad, descubrimos que la victoria sobre los pensamientos negativos no es un destino, sino una jornada diaria de rendición y confianza en aquel que nos llama más que vencedores. Cada paso que damos en esta libertad nos acerca más a la plenitud que Dios tiene para nosotros. En Filipenses 3, 13, 14, Pablo expresa: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este enfoque nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos, nuestro destino final es la gloria eterna con Él, donde toda lucha será transformada en gozo y toda lágrima será secada. Caminar con la mente de Cristo nos permite vivir con propósito, dirección y paz, reflejando su amor en un mundo que necesita desesperadamente su verdad. No es solo una invitación a superar los pensamientos negativos, sino a vivir en la plenitud de su victoria, una victoria que ya es nuestra en Él. La victoria sobre los pensamientos negativos no es solo un destino, sino una invitación a descubrir una relación más profunda con Jesús, una comunión en la que su verdad transforma cada rincón de nuestra mente y corazón. En esta jornada no solo aprendemos a resistir las sombras de la duda y el temor, sino que también encontramos una fuente inagotable de esperanza que nos sostiene. Superar los pensamientos negativos con las enseñanzas de Jesús no se trata únicamente de eliminar el ruido mental, sino de vivir con una mente y un espíritu que reflejen su paz y propósito. Este proceso no solo nos libera, sino que también nos equipa para ser portadores de su luz en un mundo sumido en la confusión. Cuando nos alejamos del peso de la negatividad, comenzamos a experimentar la verdadera libertad en Cristo. Pero esta libertad no es un escape temporal de nuestras luchas internas, es una transformación profunda y continua. Jesús no nos promete una vida exenta de desafíos, pero nos asegura su presencia constante. En Mateo 28:20 dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa redefine nuestra perspectiva, recordándonos que no enfrentamos solos las batallas de la mente. Saber que su amor y fidelidad nos rodean transforma cada pensamiento de duda en una oportunidad para confiar más plenamente en su gracia.
Vivir libres de pensamientos negativos no es solo una cuestión de resistencia, sino de renovación constante. Jesús nos invita a ser como una vid conectada al tronco, dependiendo totalmente de Él para nuestra fuerza y dirección. En Juan 15:5 declara: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Esta dependencia no es una señal de debilidad, sino de una confianza absoluta en que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Cada vez que enfrentamos un pensamiento negativo, recordamos que nuestra fortaleza proviene de estar arraigados en su palabra, dejando que su verdad fluya a través de nosotros. En este caminar, también aprendemos que la superación de los pensamientos negativos no es una meta individual, sino una experiencia que afecta a quienes nos rodean. Una mente renovada en Cristo no solo se beneficia a sí misma, sino que se convierte en un canal de bendición para otros. En Proverbios 11:25 se nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este principio nos muestra que, cuando compartimos la libertad que encontramos en Jesús, somos renovados y fortalecidos nosotros mismos. La transformación de nuestra mente se convierte en un testimonio vivo que inspira a otros a buscar la misma paz y propósito que hemos hallado en Él. Jesús nos enseña que la verdadera victoria sobre los pensamientos negativos no es solo un cambio de mentalidad, sino una reorientación hacia su reino. En Mateo 6:33 nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, asegurándonos que todas las demás cosas nos serán añadidas. Este enfoque nos recuerda que nuestros pensamientos deben alinearse con su propósito eterno, no con las preocupaciones temporales de este mundo. Al dirigir nuestra mente hacia lo eterno, encontramos que los pensamientos negativos pierden su peso, reemplazados por una visión más grande de su plan perfecto. Una vida libre de pensamientos negativos también se refleja en la capacidad de vivir en gratitud. La gratitud no es solo una respuesta a lo que recibimos, sino una postura continua de confianza en la provisión de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este acto de agradecimiento transforma incluso los momentos más difíciles en oportunidades para reconocer la bondad de Dios. Una mente agradecida no tiene espacio para pensamientos de desesperación, porque está constantemente enfocada en las innumerables formas en que Dios está obrando a nuestro favor. Además de superar los pensamientos negativos, nos abre a una relación más profunda con el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. En Juan 14:26, Jesús promete: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este ministerio del Espíritu no solo nos recuerda las promesas de Jesús, sino que también nos da discernimiento para identificar las mentiras que intentan infiltrarse en nuestra mente. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestros pensamientos, experimentamos una renovación constante que nos mantiene en la verdad y en la libertad. La conclusión de esta transformación se encuentra en el fruto visible de una vida entregada a Cristo. Cuando nuestra mente está alineada con su verdad, nuestras palabras y acciones reflejan su carácter. En Gálatas 5:22-23 se nos describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos no son atributos que simplemente se manifiestan, son el resultado de una mente y un corazón que han sido renovados por su gracia. A medida que estos frutos se desarrollan en nosotros, los pensamientos negativos pierden su poder, reemplazados por una mente que busca glorificar a Dios en todo. La victoria sobre los pensamientos negativos también nos llama a ser guerreros de intercesión por otros. Una mente libre de negatividad no se enfoca solo en sus propias luchas, sino que encuentra fuerzas para orar y apoyar
a quienes están atrapados en la oscuridad. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración intercesora no solo fortalece a quienes la reciben, sino que también nos recuerda que somos parte de un cuerpo espiritual más grande, llamado a edificar y sostenernos mutuamente. Finalmente, superar los pensamientos negativos nos invita a vivir con una expectativa constante de su victoria final. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión de lo que está por venir. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta esperanza eterna nos da fuerzas para enfrentar cualquier pensamiento o circunstancia presente, sabiendo que nuestra victoria en Cristo es segura. Este enfoque no solo nos libera de las cargas mentales del presente, sino que también nos llena de gozo y propósito al caminar hacia el futuro que Él ha preparado para nosotros. El viaje para superar los pensamientos negativos con las enseñanzas de Jesús no es solo un camino de libertad personal, sino una invitación a vivir en la plenitud de su paz, reflejando su luz y llevando su amor a todos los rincones de nuestra vida. Es un proceso que transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, equipándonos para caminar con valentía, gratitud y fe, hasta el día en que estemos plenamente delante de Él, libres de toda sombra y llenos de su gloria.